Buen día, profesor. Mi nombre es Andrés Alfonso Naya Bedoya, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia del primer semestre de la Universidad de Córdoba. Hoy le vengo a hablar sobre la miología en equinos. Bueno, entonces tenemos lo que serían los músculos. ¿Qué son? Son un órgano o masa de tejido compuesto de fibras que mediante la contracción y la relajación sirve para producir el movimiento en el hombre y en los animales. Cabe destacar que hay músculos que son móviles y músculos que no se mueven. Ahora tenemos el músculo de la cabeza. Perdón, los músculos de la cabeza. Primeramente, aquí que estamos señalando, el número uno en este caso es el músculo incisivo inferior. Tiene su origen en el borde alveolar de la mandíbula, desde el segundo incisivo hasta un punto situado en las inmediaciones del primer molar. Tiene su inserción en la piel del labio inferior y prominencia de la barba. Y su acción es elevar el labio inferior. Aquí el número 2, lo estamos señalando. El número 2 es orbicular de la boca. Tiene su origen en la fascia bucal y su inserción está en la piel de los labios. Tiene como acción cerrar los labios. El número 3 lo vemos aquí. Elevador del labio superior. Músculo elevador del labio superior. Tiene su origen en los huesos lagrimal, malar y maxilar en su punto de unión. Su inserción está en el labio superior, por un tendón común por el del lado opuesto, y su acción es elevar el labio superior. Y aquí tenemos el número 4 en este caso, que es el elevador nasolabial. Tiene su origen en los huesos frontal y nasal. Tiene una inserción en el labio superior y la ala lateral de la nariz y en la comisura de los labios. Y su acción es elevar el labio superior y la comisura. Dilata los orificios de la nariz. El número 5 tenemos aquí. El número 5 es el músculo canino. Tiene su origen que se dispone ventral al elevador del labio superior. Tiene una acción de elevar el labio superior o dilatar la nariz. El sexto, que es este, y el 7, estos dos tienen como nombre músculo cigomático. Tiene su origen en la fascia que cubre el músculo massetero por debajo de la cresta facial. Tiene una inserción en la comisura de los labios y su acción es retraer y levantar el ángulo de la boca. Este que tenemos aquí es el número 8 y el número 9, son llamados músculos bucinador. Tienen su origen en el borde alveolar maxilar y su inserción en el ángulo de la boca. Su acción es aplanar las mejillas en la masticación. Aquí tenemos el 10 y el 11, que son llamados depresor del labio inferior. Origen: borde alveolar de la mandíbula, cerca de la apófisis coronoides y tuberosidad maxilar. Tienen su inserción en el labio inferior. Su acción es deprimir y retraer el labio inferior. Pasamos aquí al número 15, que lleva como nombre músculo dilatador lateral de la nariz. Tiene su origen en el maxilar, muy cerca de la extremidad anterior de la cresta facial, y su inserción está en el ala lateral de la nariz. Tiene como acción dilatar las venas de la nariz. Bueno, ahorita nos vamos ahora a oralmente y encontramos lo que sería el elevador del ángulo medial del ojo, que es este número 16. Aquí lo podemos observar. Tiene su origen en el esfínter muscular y tiene su inserción en la piel de los párpados. Tiene como acción entrecerrar los párpados. Orbicular del ojo, que sería el número 17, tiene su origen en el esfínter muscular, tiene la inserción en la piel de los párpados y acción entrecerrar los párpados. Y este es el orbicular, el elevador del ángulo medial del ojo. Tiene su acción de contribuir a la elevación del párpado y tiene una inserción en el nervio auriculo-palpebular del facial. Ahorita mismo los había confundido, así que disculpe ahí usted, profesor. Entonces encontramos aquí el número 20,
llamado músculo macetero. Tiene su origen por un fuerte tendón en el arco cigomático y cresta facial. Tiene su inserción en la cara lateral de la porción ancha de la rama de la mandíbula y su acción es elevar y lateralizar la mandíbula durante la masticación. Encontramos aquí el músculo temporal. Tiene su origen en la porción rugosa de la fosa del temporal y la cresta que la limita. Tiene su inserción en la apófisis coronoides de la mandíbula. Su acción es elevar la mandíbula. Aquí en este hueso, este músculo, perdón, número 22, tenemos el occipito mandibular. Tiene su origen en la apófisis paramastoides del occipital por una inserción común con el vientre posterior del digástrico. Su inserción está en el borde posterior de la rama de la mandíbula y su acción es deprime la quijada inferior y abre la boca. Seguimos con el estiloideo, que es este que tenemos aquí, el músculo estiloideo. Tiene su origen en el asta mayor de los hioides y su inserción está en la parte anterior de la asta tiroidea del hioides. Tiene su acción es dirigir la base de la lengua y la laringe hacia arriba y hacia atrás. Seguimos con este que tenemos aquí, el número 25, que es llamado oblicuo anterior de la cabeza, músculo oblicuo anterior de la cabeza. Tiene su origen en el borde anterior y cara ventral del ala del atlas. Su inserción está en la apófisis paramastoide de la cresta nucal del hueso y tiene una inserción en la apófisis paramastoide de la cresta nucal del hueso occipital y la apófisis mastoides. Su acción es en conjunto de la extensión de la cabeza sobre el atlas. Uno solo flexiona lateral a la cabeza. Tenemos seguidamente el oblicuo posterior de la cabeza, que sería este, número 27. El oblicuo posterior de la cabeza tiene su origen en el lado de la apófisis espinosa y la apófisis articular posterior del axis. Su inserción está en la superficie dorsal del ala del atlas. Su acción está en la rotación del atlas y de la cabeza. Seguimos aquí con estos dos que tenemos aquí, el 28 y 29, que son el largo de la cabeza y el de atrás. Tienen su origen en la apófisis transversa de las dos primeras vértebras torácicas, apófisis articulares de las vértebras cervicales. Tienen una inserción en la apófisis mastoides y ala del atlas. Y su acción en conjunto extiende la cabeza y cuello. Uno solo flexiona lateralmente en la cabeza o produce rotación del atlas. Bueno, aquí en el número 32, que es este, aquí lo podemos observar, lleva como nombre músculo esternotiroideo. Tiene su origen en el cartílago cariniforme del esternón. Tiene su inserción en una eminencia en el borde posterior de la lámina del cartílago de las tiroides de la laringe, en la extremidad ventral y la línea oblicua, cuerpo y apófisis lingual del hioides. Y su acción es retraer y deprimir el hioides de la base de la lengua y la laringe. El músculo número 33, que lo podemos encontrar aquí lo podemos observar, lleva como nombre homohioideo. Tiene su origen en la fascia subescapular, en las inmediaciones de la región de la articulación del hombro, y su inserción está en el cuerpo de la porción adyacente de la apófisis lingual del hioides. Su acción es retraer el hueso hioides y la nariz de la lengua. Bueno, aquí hemos terminado con los músculos de la cabeza y ahora vamos con el cuello. Entonces, primeramente tenemos el músculo branquiocefálico, que es este que tenemos aquí, músculo branquiocefálico. Tiene su origen en la cresta humeral, en la tuberosidad deltoides, hasta la articulación escapulohumeral. Se denomina cleidobraquial. Tiene su inserción en el proceso mastoide del temporal. La acción dirige el miembro torácico cranealmente, extiende según la inserción o flexiona la cabeza y la rota.
Seguido aquí tenemos el músculo esternocefálico, origen en el cartílago canaliforme del esternón. Tiene su inserción en el borde posterior de la rama de la mandíbula y su acción en conjunto flexiona la cabeza y el cuello en uno solo inclina la cabeza hacia un lado, pues, queriendo decir que este me inclina hacia el lado derecho y este hacia el lado izquierdo. Seguidamente tenemos el trapecio cervical, que sería el tercer, el 3 y 4 en este caso, estos dos. El trapecio cervical tiene su origen en la porción funicular del ligamento de la nuca desde la segunda vértebra cervical. Tiene su inserción en la espina de la escápula y fascia del hombro y el brazo. Su acción es dirige la escápula hacia adelante y hacia arriba. Entonces tenemos aquí el número 5, que sería el esplenio. Tiene su origen en la segunda, tercera y cuarta apófisis espinosa torácica por mediación del ligamento dorsoescapular y de la porción funicular del ligamento de la nuca. Tiene su inserción en la cresta nucal, la apófisis mastoide, ala del láteras y la apófisis transversa de la tercera, cuarta y quinta vértebras cervicales. Y su acción en conjunto eleva la cabeza y el cuello un solo movimiento lateral del lado del músculo que actúa. Seguido tenemos el serrato cervical, que sería el número 6, el serrato cervical. Tiene su origen en la apófisis transversa de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. Tiene una inserción en el área triangular anterior de la cara costal, de la escápula y la porción adyacente del cartílago. Y tiene como acción dirigir la base de la escápula hacia el cuello cuando el miembro está fijo, eleva el cuello o lo inclina lateralmente. El número 7 sería el músculo subclavio. Tiene origen en la mitad craneal de la superficie lateral del esternón y cartílago de las primeras 4 costillas. Tiene su inserción en la aponeurosis que cubre el supraespinoso en su extremo dorsal y el fascio escapular. Tiene la acción que acude y retrae el miembro torácico cuando el miembro está fijo y en posición avanzada dirige el tronco cranealmente. El número 8, aquí lo tenemos, es llamado músculo supraespinoso. Tiene origen en la fosa supraespinosa, en la apófisis espinosa y parte distal del cartílago de la escápula. Su inserción en partes craneales de los tubérculos mayor y menor del húmero. Tiene una acción extender la articulación del hombro, contribuye también a evitar dislocación en la articulación. Encontramos aquí el número 10, que es este músculo que tenemos aquí, es el esternotiroideo. Origen en el cartílago canaliforme del esternón. Tiene su inserción en una eminencia en el borde posterior de la lámina del cartílago tiroides de la laringe en la extremidad ventral de la línea oblicua, en el cuerpo de la apófisis y lingual del ilioides. Tiene como acción retraer y deprime el ilioides, la base de la lengua y la laringe. El número 11, aquí lo tenemos, es llamado como músculo dorsal ancho. Tiene su origen en la fascia lumbodorsal y por mediación de esta en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas hasta un punto situado en la parte más alta de la cruz. Tiene su inserción en el tubérculo redondo del húmero conjuntamente con el redondo mayor. Y su acción dirige el húmero hacia arriba y atrás, flexiona la articulación del hombro. Si el miembro está avanzado y fijo, dirige el tronco hacia adelante. Entonces tenemos el número 12 y el número 13, que son el tríceps y tríceps braquial. Entonces, tienen su origen en la cabeza larga, borde posterior en la escápula, la cabeza lateral la tienen en la tuberosidad deltoide y la fascia en la base de la tuberosidad. La cabeza medial en el tercio de la cara medial del húmero por detrás y por debajo del tubérculo redondo. Tienen su inserción en la cabeza larga, tiene su inserción en la porción lateral y posterior de la vértice del olecranón. Cabeza lateral, cara lateral del olecranón, tendón de la porción larga del tríceps, cabeza medial, porción medial y anterior de la vértice del olecranón.
Tienen como acción, extiende la articulación del codo y la cabeza larga, también flexiona la articulación del hombro. Y aquí hemos culminado con lo que serían los músculos del cuello y del cráneo. Muchas gracias, profesor, por su atención. Espero que tenga un buen día.